día de hoy vamos a presentar el trabajo práctico número 3, que lleva por título Equilibrio sólido-vapor para la descomposición del carbamato de amonio. ¿Bien? El carbamato de amonio es una sal que se descompone a temperatura ambiente en dióxido de carbono y amoníaco. Por lo tanto, nosotros vamos a medir hoy día diferentes estados de equilibrio, determinando cálculos de temperatura y de presión para poder obtener finalmente la constante de equilibrio desde la presión de disociación del sistema y posteriormente otras funciones termodinámicas como entalpía, entropía o energía libre de Gibbs. Para ello el sistema del práctico mismo considera un tubo tapado, ¿cierto?, con un sensor de presión, ¿ya? En el interior va a ir una cantidad determinada de carbamato de amonio. Este tubo, una vez que tenga la muestra, va a estar sumergido en un baño con agua desionizada, el cual también posee un sensor de temperatura. Por lo tanto, ahí están las dos variables que vamos a medir: temperatura del sistema y presión de disociación en el interior, ¿cierto?, del tubo. ¿Ya? Esto está conectado al sensor, ¿cierto?, que va al computador. Por lo tanto, acá nosotros vamos a registrar con el sensor PASCO lecturas de presión absoluta en kilopascal y temperatura en escala centígrada. ¿Bien? Eso entonces van a ser los datos experimentales para el trabajo del práctico del día de hoy. A continuación tenemos masada la cantidad de sal, una cantidad de 0,504 gramos, y la vamos a incorporar al tubo, ¿cierto?, para poder después medir los vapores. Voy a dejar esto y lo tapamos para armar a continuación nuestro sistema. Bien, acá tenemos nuestro sistema. El tubo ya está sumergido en una porción de agua destilada. En el interior está el carbamato. Entonces la primera lectura va a ser registrar la presión de disociación en el interior del tubo a temperatura ambiente. ¿Bien? Nuestra temperatura ambiente el día de hoy es relativamente baja. Sin embargo, aun cuando la temperatura sea baja, alrededor de los 15 grados Celsius, el carbamato ya se está descomponiendo en CO2 y en amoníaco. ¿Bien? Entonces, la primera lectura respecto a presión y temperatura indica para una temperatura de 16,24 grados Celsius una presión de 103,250 kilopascal, es decir, una presión superior a la presión atmosférica que hubiésemos esperado, producto de la descomposición de la sal a temperatura ambiente. Para realizar el segundo punto experimental, vamos a agregar 100 ml de agua hervida al baño, sin detener la lectura del PASCO, y vamos a esperar que el sistema alcance un nuevo equilibrio termodinámico. ¿Bien? Entonces ahora la temperatura va a empezar a aumentar y la presión de disociación también. Bien, el segundo punto experimental arrojó para una temperatura alrededor de unos 34,87 grados Celsius una presión de disociación de 104,465 kilopascal. Entonces, vamos a llevar al tercer punto experimental y vamos a agregar 100 ml más de agua caliente y esperar que el sistema alcance un nuevo equilibrio. Entonces la presión va a seguir subiendo producto del aumento de la temperatura. ¿Ya?
Entonces, con estos datos de presión de disociación de la sal, nosotros vamos a poder calcular K sub P para cada punto, ¿cierto? Para cada presión de disociación, y luego calcular energías libres de Gibbs. Al graficar vamos a poder obtener delta H de la disociación del carbonato de amonio en las condiciones en las que estamos trabajando. El tercer punto experimental, la temperatura ha subido ya en unos 10 grados aproximadamente. Y la presión, ¿cierto? También la presión de disociación, es decir, la presión en el interior del tubo está aumentando producto de la descomposición de la sal en amoníaco principalmente y también en CO2. Vamos en 106.96 y fracción. Bien, entonces vamos a agregar 100 ml más para el cuarto punto experimental. Si estamos en 45, estamos más o menos a una temperatura constante. Agregamos 100 ml más de agua caliente al sistema y vamos a esperar entonces que alcance nuevamente el equilibrio para la disolución de amoníaco y CO2. Ahí ustedes pueden ver la temperatura sigue subiendo. Y la presión también, indicando que la sal, ¿cierto?, se está disociando en ambas especies gaseosas. Ahí estamos más o menos en una lectura constante, 51.19 y 108.300 y algo. ¿Ya? Vamos a ver un quinto punto. Agregamos 100 ml más. Y vamos a esperar nuevamente que el sistema logre el equilibrio para poder recoger la presión y la temperatura para este quinto punto. Estamos en 55, 55, 40, 4. La presión ha subido de la lectura anterior, 106 alrededor kilopascal a 110. Vamos a tomar ese punto como quinto dato experimental y vamos a agregar, para alcanzar un sexto punto experimental y último, 100 ml más de agua dehigienizada. Y este va a ser nuestro último punto experimental. ¿Bien? Entonces la presión de disociación está aumentando casi a 120 kilopascal y la temperatura del sistema también la hemos modificado para alcanzar este nuevo equilibrio. ¿Bien? Realizar un séptimo punto experimental para ver, ¿cierto?, si nos ajustamos mucho mejor cuando hagamos la gráfica
del logaritmo natural de Kp respecto al recíproco de la temperatura para poder obtener la entalpía. ¿Bien? Entonces, este último punto, la temperatura ha subido, ¿cierto? Sobre 60 grados Celsius. Y la presión, que indica básicamente la presión de disociación, también ha aumentado respecto al punto anterior. ¿Bien? Entonces, teniendo estos 7 datos experimentales, claramente a medida que el sistema se altera aumentando la temperatura, la sal, ¿cierto?, se disocia mucho más fácil, por lo tanto la presión que se genera en este tubo corresponde básicamente a dióxido de carbono en menor proporción, ¿cierto?, y en mayor proporción amoníaco. Teniendo en cuenta esa presión de disociación, nosotros vamos a poder obtener la constante K sub P, es decir, la constante de equilibrio en términos de las presiones parciales de la reacción misma, y con eso vamos a poder obtener energía libre de Gibbs, y luego de la gráfica, ¿cierto?, vamos a poder estimar entalpía para la reacción, y teniendo estas dos variables, energía libre de Gibbs y entalpía, podemos calcular entropía. ¿Bien? Eso ha sido todo por el día de hoy.